últimos meses ha sido algo muy extraordinario, algo que incluso a los propios científicos ha llamado la atención, cómo desde hace varios meses, prácticamente desde mediados del año 2023, cada mes ha batido récords de temperatura, cada mes ha sido el más cálido de su fecha desde que hay registros. Es un desastre. Solo llevamos 4 meses de este 2024, pero ya hemos batido otra vez una cantidad de récords en materia climática sin precedentes. Según datos del Servicio de Vigilancia Climática de la Unión Europea Copernicus, marzo pasado fue el más caluroso del planeta jamás registrado, marcando así una tendencia espantosa de 10 meses consecutivos de temperaturas globales históricas. De hecho, marzo fue 1,68 grados centígrados más cálido que el promedio de ese mes en la era preindustrial, dijo Copernicus, y 0,73 grados más cálido que la temperatura media mensual entre 1991 y 2020, o sea, hace poquito nomás. Como si eso fuera poco, los océanos están también en un mal momento porque se han registrado temperaturas oceánicas las más altas desde el año 2015, que había sido ya una alerta muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias de esto que ya no nos suena ni a noticia? Las olas de calor marina pueden provocar muertes masivas de peces, como ya las hemos visto en algunos casos en México, por ejemplo. Migraciones masivas también de pájaros o de mamíferos invertebrados. Pueden causar la desaparición de algas y praderas marinas vitales para otros animales que dependen de esas algas y praderas marinas para alimentarse y que de hecho nosotros nos comemos, alterando por lo demás, por supuesto, la pesca, la seguridad alimentaria de miles y millones de personas alrededor del mundo y otros impactos nunca menos importantes como son la belleza del paisaje y cómo eso también nos trae riqueza de la mano, por ejemplo, del turismo, ojalá sostenible. En los próximos meses, los pronósticos sugieren que tenemos muchas posibilidades de sufrir del fenómeno de la Niña. Si es así, vamos a ver temperaturas ligeramente más frías que la nueva normalidad que estamos describiendo, pero aún demasiado pronto como para saberlo con certeza, porque ya entramos en ese rango que los científicos describen como totalmente impredecible, ¿no? Transitamos en un territorio desconocido, nos dijeron los científicos en el pasado, por lo que tener el contexto de esta información es fundamental para la acción climática, que es cada vez más urgente y cada vez más necesaria, y tiene toda la responsabilidad, pues nosotros hemos sido, ya sabemos, los grandes contribuyentes de combustibles fósiles a la atmósfera. Ciudadanos comunes y corrientes somos quienes hoy día podemos, a través de nuestro voto, inclinar la balanza hacia otro lado, porque además somos quienes estamos viviendo las consecuencias climáticas todos los días más cotidianas de estos cambios extremos en el clima. Partimos tristes, un nuevo capítulo de Futuro 360, pero todavía viene mucho más, así que quédese con nosotros. Intenso es el debate del Congreso luego que el controvertido proyecto de ley que busca declarar a los perros asilvestrados como especies exóticas invasoras entrara. Esto habilitaría la caza de estos animales, lo que por supuesto ha levantado un montón de reacciones desde las agrupaciones que plantean la protección de los perros, pero también el de otras organizaciones que están preocupadas, por ejemplo, de la conservación de ciertos ecosistemas que buscan nuevas medidas para poder enfrentar este problema. Francisco Verdejo nos trae el informe. Este es un proyecto de parlamentarios de derecha que lo que pretende hacer es permitir la caza de perros. Yo le pregunto a los que dicen ser animalistas, ¿no les duele en el alma cómo están desapareciendo pudúes y huemules? Versiones contrapuestas frente a un proyecto de ley que genera polémica. La iniciativa, aprobada por la Comisión de Agricultura de la Cámara, busca declarar a los perros asilvestrados como una especie exótica invasora y dispone de su control por parte de la autoridad sanitaria. Que nuestro deber era impulsar un proyecto que se haga cargo del asunto y establezca fórmulas y herramientas para el control de estas jaurías de perros asilvestrados. Las consecuencias de un proyecto como este son que se le va a permitir a cualquier persona
decir que un perro es asilvestrado, un perro que entra en una propiedad, matarlo y no tener ninguna consecuencia en relación a la ley de protección animal. Según datos de la Universidad Católica, en Chile hay más de 8 millones de perros, un poco más de 1 millón viven en sectores rurales. El mismo informe añade que el 85% de ellos no tiene supervisión o una tenencia responsable. Por eso, ¿cuándo se considera a un canino como asilvestrado? Los perros asilvestrados o perros ferales son aquellos que ya han vuelto, ¿ya?, de alguna manera a este estado como más salvaje, ¿ya?, en que no tienen ninguna ayuda al ser humano para sobrevivir, ¿ya?, en términos de alimentación, de refugio, de cuidado, etc. Se considera una especie exótica invasora aquella que, por el impacto del ser humano o causas naturales, ha llegado a un hábitat que no es el suyo, quebrantando el ecosistema, como por ejemplo los castores en la Patagonia chilena. Dentro de este contexto y en medio del proyecto legislativo, el debate se vuelca a si es que los perros asilvestrados podrían ser considerados como una especie exótica invasora. Uno podría, en términos taxativos, ¿cierto?, decir que es una especie invasora, está fuera de su rango nativo, ya pensando en que es originario del lobo, y exótica y invasora porque es capaz de hoy día de invadir lugares naturales, ¿cierto?, y tener impactos significativos en la biodiversidad o en los ecosistemas donde esta especie está presente. Una especie invasora de especies de individuos que vienen de otro país generalmente, o una zona en particular. Pero en este caso, finalmente se restringe a que el perro deja de estar en un ambiente natural que es los domicilios, ¿cierto?, y comienza a vivir su vida libre en el ambiente. Se han registrado casos en desiertos, parques y playas, ataques de jaurías que tienen especies como los zorros, huemules y pudúes como los principales afectados. Daños que no solo se restringen a la vida de los animales, sino que también hay otro tipo de problemas. Estas son especies que comienzan a depredar, a cazar animales silvestres. Adicionalmente, tienen un efecto que son individuos que pueden, como no hay control, no hay vacunas, no hay tratamiento antiparasitario, ser portadores, ¿cierto?, transportadores de patologías desde fauna finalmente doméstica a fauna silvestre. Y finalmente un efecto directo con la población humana es que depredan especies de producción como pequeños rumiantes como los ovinos. Aunque también, según cifras de la Subdere, el 90% de los ataques a fauna silvestre en Chile corresponden a perros con dueños reconocibles. La ley de tenencia responsable hace que el dueño del animal se haga cargo de sus daños con multas que van desde los 250.000 pesos en adelante. Realmente es como no hacerse cargo de nada, cuando en realidad estos animales han sido abandonados por culpa nuestra, de la sociedad. Entonces, falta esterilización, falta tenencia responsable, falta hacer valer las leyes actuales que ya tenemos respecto a estos temas. No es una solución promover su caza, principalmente porque todavía no hay una definición clara o cómo va a ser el mecanismo para poder definir qué es una especie, que finalmente es un perro asilvestrado, y por lo tanto una persona puede finalmente matar un animal sin saber finalmente cuál es, si tiene algún propietario o no, y eso puede traer problemas legales. En enero de 2015, debido a una modificación en el reglamento de la ley de caza, la captura de perros estuvo permitida. Poco después, en marzo del mismo año, la medida fue derogada. Actualmente, frente a un hecho de estas características, cualquier ciudadano puede denunciar la situación ante Carabineros, autoridades como CONAF o la Brigada de Medio Ambiente de la PDI. Hoy, la ley que define a perros asilvestrados como especie exótica invasora sigue en sus primeros pasos legislativos. En los próximos días será votada en la Cámara de Diputados y luego regresará a la Comisión de Agricultura para revisar indicaciones. Hablamos de la inversión permanentemente, de la relevancia de activar la inversión, pero un lugar en el que no hablamos mucho es qué pasa con la inversión en las ciudades. Esta conversación no solo es relevante para comprender cómo se dan las dinámicas, qué cosas efectivamente hay que estimular para que se desarrollen porque de otra forma no van a surgir, cómo podemos convertir a las ciudades, que son estos enormes monstruos, pero también pueden ser un enorme lugar de encuentro de posibilidades y oportunidades, en eso, en el sueño y no en un problema. Es por eso que hoy día queremos hablar de Invertir en Ciudades, una plataforma que busca reconocer cuáles podrían ser los mejores espacios para invertir en las ciudades, dónde se están desarrollando distintos tipos de proyectos. Y para eso nos acompaña hoy el director ejecutivo de la Corporación Ciudades, Martín Andrade, y
nos cuenta más sobre el tema. Martín, gracias por estar en Futuro 360. Felipe, muchas gracias. Chile es uno de los países, más a diferencia de lo que uno creyera, de los países más urbanos del mundo. Casi 9 de cada 10 habitantes de este maravilloso país hemos decidido vivir en la ciudad. Entonces, tal como tú dices, lo que pase o que deje de pasar en la ciudad nos va a marcar a nosotros y las futuras generaciones. Pero Chile, por lo menos cuando uno piensa en ciencia, tecnología, en transformación, en innovaciones, es uno de los países, cuando uno lo mira comparativamente con la OCDE, que menos invierte en esos factores. ¿Es eso también correlacionable a cuánto invertimos nosotros en nuestras ciudades? Posiblemente. Mira, lo interesante, en general nosotros como Corporación Ciudad estamos preocupados de ver cómo podemos mejorar la gestión y la planificación urbana, y tal como tú dices, algo que es fundamental y que muchas veces se ha quedado atrás es que tanto la ciencia, la tecnología nos puede ayudar a poder orientar la inversión pública y la planificación de las ciudades. Y si lo que uno ve, ¿no es cierto?, en las ciudades siempre es muy importante la visión de largo plazo, los planos reguladores, ¿no es cierto? Hay decisiones que se toman día a día y decisiones, sobre todo cuando hablamos de presupuestos públicos, estamos hablando de municipios, gobiernos regionales, en fin, sectores como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o el MOP, que se toman año a año en forma estratégica, pero las cifras nos muestran que lamentablemente no se está viendo de una forma integral, no se está coordinando esa inversión, y lo que es más grave aún, Paloma, es que no se está invirtiendo donde más se necesita. Temas que como Corporación Ciudad hemos venido visualizando hace harto tiempo y que hoy día hemos tratado de aunar, digamos, a través de una plataforma de análisis de inversión que, si bien desarrollamos un piloto en la región de O'Higgins, quisiéramos que ojalá fuera información a todo Chile, todas las comunas de Chile, para que no solamente los tomadores de decisiones, sino que también las personas a pie, las personas que les interese saber cómo se proyecta invertir en sus ciudades, sepan hacia dónde queremos ir. Tú planteabas esta herramienta como súper importante, sobre todo para los tomadores de decisiones públicos. Hablabas del Ministerio de Obras Públicas, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción, o por ejemplo, a otra escala, ¿no? Cuando uno piensa en que va a ser su propio edificio y toma una decisión sobre cómo va a ser ese edificio, ¿va a tener o no va a tener un espacio de encuentro para la gente abajo? ¿Va a tener o no va a tener un aporte a reverdecer ciertas zonas que son muy grises, ¿no? ¿Cómo el sector privado también se nutre de este tipo de conversaciones? Sí, no, tal cual. Hoy día nosotros lo que hemos pensado como Corporación Ciudades y que ya lo hicimos con este piloto, pero ahora queremos automatizarlo. Nosotros veníamos trabajando en distintas ciudades en Chile, en Punta Arenas, en Coyhaique, en Iquique Alto Hospicio hace poco, y parte importante nuestra del trabajo que hacíamos era justamente visualizar la proyección de las inversiones a futuro, algo que nos demoraba 2 a 3 meses, con grandes gastos, digamos, operativos, en personal, y hoy día lo que soñamos es hacer esto automático, a través de extracción de datos, a través de inteligencia artificial, donde, claro, el primer paso que nosotros quisiéramos llevar es la inversión pública, pero tal como dice, esto es una inversión, o sea, más bien es una plataforma que puede, ojalá a futuro, visualizar no solamente la inversión pública, sino que, tal como dice, la inversión privada y, ¿por qué no también, Paloma, toda la inversión que se hace o que se puede realizar a través de organizaciones del mundo civil? O sea, hay también en eso una gran oportunidad, porque claro, muchas veces uno mismo arregla su barrio, ¿no? Exactamente, o muchas veces una organización sin fin de lucro quiere intervenir en una cierta comuna, pero no sabe que va a invertir el sector público, cómo yo me puedo vincular, no sabe si hay otra organización que quiera también intervenir, y no sabe si el sector privado también está pensando en desarrollar proyectos en esa zona, y por lo tanto se pierden oportunidades de sinergias y de articulación. Ya, en esta plataforma, ¿qué sí podemos saber? Ayúdanos a despejar los blancos. Sí, en esta plataforma hoy podemos saber información sobre, como conversábamos, inversión pública, entendiéndolo en su amplio espectro, municipios, gobiernos regionales. O sea, puedes concentradamente mirar lo que se está haciendo en inversión exactamente, pública. Y en esta primera etapa lo hacemos en un análisis en 3 aspectos. Lo primero, en temas medioambientales, para poder entender cuáles son los proyectos de áreas verdes, ¿no es cierto?, proyectos de reciclaje que se están haciendo en una determinada comuna. También nos permite visualizar los proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con equipamientos, servicios sociales, nuevos hospitales, y por último también proyectos de movilidad, entender
cuánto se está invirtiendo, por ejemplo, en nuevos caminos, en veredas, en ciclovías, etcétera. Son estos 3 ámbitos que hoy día componen este piloto de esta plataforma, pero que hoy día en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción quisiéramos, ¿no es cierto?, que esto, tal como conversamos, sea una plataforma que te permita visualizar información regional en todas las regiones de Chile y luego con un doble clic en todas las comunas de Chile, porque no solamente nos queremos quedar con las grandes cifras, sino que poder individualizar. De hecho, está georreferenciado cada uno de los proyectos en una determinada comuna, entonces te permite hacer una cosa que hoy día en Chile no existe, que es vincular la información sobre dónde se invierte con la información sobre los diagnósticos, para poder entender si esa inversión está donde más se necesita, si esa inversión está, por ejemplo, o beneficia a más personas, etcétera, etcétera. O sea, se pueden combinar muchos cruces de información entre inversión y diagnósticos. Oye, y es súper interesante lo que planteas, porque hemos visto que además como un efecto colateral del centralismo que es tan importante en Chile, mucho más que en otros países de la OCDE, eso también está estudiado, hemos generado unos centros urbanos muy poco amables, con conurbaciones muy torpes. Tenemos el asunto de los tacos no es un problema Santiago, es un problema a lo largo de Chile. El asunto de la contaminación es un problema a lo largo de Chile y eso también tiene que ver con la planificación. ¿Cuáles son en este piloto que están desarrollando los primeras como olorcitos que saca el proyecto, en el sentido como es consistentemente malo lo que hacemos en esto o es consistentemente bueno lo que hacemos en esto otro? Sí, mira, yo creo que como todo proyecto y como todas conclusiones tiene como esta doble cara. O sea, vemos que efectivamente, por ejemplo, datos de O'Higgins, hay algunas comunas que es súper interesante porque se ve que ellos tienen súper claro dónde invertir y están tratando de priorizar inversiones justamente en aquellos lugares con menos servicios, menos equipamiento. Pero lamentablemente vemos que en esta plataforma, en este panorama en O'Higgins y que también hemos visto en otras ciudades, es que un porcentaje muy bajo, nosotros hablamos cerca de un 12%, un 16% de la inversión, está yendo donde más se necesita. Y es una cuestión súper grave, diría yo. O sea, ¿qué es lo que estamos visualizando? Pero es el modelo sobre el cual se ha es que uno desarrollado podría decir, Chile, ¿no? claro, llevamos quizás cuántos años y si no hacemos dando algo... más oportunidades donde hay oportunidades y dando Exactamente. menos donde hay ¿Cuántos menos? años podemos seguir más bien? Más que generando equidad, justamente todo lo contrario, que la inversión Ampliando la pública desigualdad. esté ampliando la desigualdad y eso es algo que es gravísimo. Entonces, justamente esa es como la mayor alerta. Nosotros hicimos este doble cruce de información y dijimos, bueno, quizás puede ser que donde más se necesita, quizás viva muy poca gente, pero todo lo contrario, Paloma. O sea, lo que uno ve también en que entre más inversión se proyecta a futuro, de hecho, es donde hay menos densidad, o sea, menos habitantes por hectárea. Igual nosotros vemos que o sea, eso que acabas de decir es algo muy propio del Estado, porque ¿quién sino el Estado va a invertir donde la matemática no da? O sea, el Estado es el encargado de invertir donde el sector privado no le dan los números y no llega. Eso es lógico, ¿no? Es uno de los deberes del Estado. Y también es verdad que el Estado es muy ineficiente en muchos de sus procesos. Pero también es verdad que buena parte de los problemas se generan, por ejemplo, cuando se construyen grandes centros urbanos a propósito del desarrollo de una industria, como ocurrió en Alerce, en Puerto Montt, en Los Lagos. Se crea todo un sector de vivienda porque una industria está traccionando por la demanda de vivienda. Eso no lo construye el Estado, habitualmente lo construyen los privados a propósito de esta misma, y nadie se pone de acuerdo. Entonces, por eso me interesa mucho que esto lo estén haciendo ustedes, porque ustedes también son parte del problema. ¿Cómo eso devuelve, no a la corporación, sino a la Cámara chilena, una mirada sobre cómo actualizar y volver más inteligente su toma de decisiones? Sí, no, efectivamente, aquí hay muchos cruces de información y tal como dice, la construcción de la ciudad, a diferencia de lo que se cree, la hacemos todos. O sea, hay personas que creen que claro, solamente el Estado hace ciudades y todo lo contrario. Sí. Muchas veces, mucha parte de la inversión se hace a través del Estado, pero también, independientemente de que algunas inversiones se hagan desde el mundo privado, las repercusiones, digamos, al mundo público son gigantescas. Sí, pues. Por ejemplo, el tema de los loteos. Por ejemplo, efectivamente, ciudades que están fuera de los radios urbanos donde se construyen, pero todavía no hay la movilización hacia allá. Y tú diste en el clavo una palabra muy importante que es lo que nosotros tratamos de hacer siempre en la corporación, es que tratamos de que esta información esté disponible para generar acuerdos, para poder tratar de unir carteras de inversión. Nosotros soñamos, y es algo que hemos venido haciendo en distintas ciudades, es que
tratemos de plantearnos desafíos de largo plazo y podamos priorizar carteras de proyectos ciudad por ciudad. Hay una dicotomía súper grave en Chile, que es que justamente aquellas ciudades o comunas con menos recursos son las que menos capacidades tienen de levantar proyectos de inversión y por lo tanto siempre se van a quedar atrás de las discusiones presupuestarias. Y eso es algo que es gravísimo. Y también lo que vemos, a propósito de tu comentario, es que aquí, claro, ¿por qué puede estar pasando esto? Pueden ser muchos los factores. Puede ser, por ejemplo, que quizás es más fácil ejecutar presupuesto en ciertas carteras, por ejemplo, en la vialidad. Entonces nos olvidamos de los temas medioambientales, nos olvidamos de los temas de cultura porque es mucho más fuerte la permisología. Puede ser, por ejemplo, porque en realidad las decisiones que estamos tomando tienen que ver más con decisiones políticas. Pero también, y es una cosa interesante que hemos visto, que hay mucha inversión que vemos que se está desarrollando el Estado para costear el costo de ampliar las ciudades. Y eso es nueva luminaria o nuevos proyectos de alcantarillado en zonas, en vez de, en muchos casos, de ver oportunidades y maximizar las oportunidades de densificar la ciudad dentro de la ciudad. Entonces, muchas veces se habla de los impactos medioambientales sobre el suelo, ¿no es cierto? Pero también lo que esta plataforma evidencia es que efectivamente hay impactos también del punto de vista presupuestario, donde estamos destinando recursos probablemente de una forma mucho más ineficiente en vez de buscar oportunidades dentro de los radios urbanos donde ya hay movilidad, transporte público, donde ya hay servicio y por lo tanto al Estado en general y a la sociedad le costaría mucho menos alojar y al revés, dar mucho más oportunidades de calidad de vida a la gente, sobre todo frente al escenario de crisis habitacional que nos encontramos. Oye, Martín, tengo algo así como 580 preguntas, pero ya no nos queda mucho tiempo, por lo tanto me encantaría saber un poco cuándo termina la primera fase y cuándo pretenden escalar un poco esta plataforma para poder saber cuándo te volvemos a entrevistar. Nosotros, bueno, la primera fase más bien de conceptualización, eso ya culminó. Tuvimos esta segunda fase de generar un piloto que fue el que lanzamos hace poquito ahí en la región de O'Higgins, ahí en plataforma, ¿no es cierto?, en inversionenciudades.cl. Y hoy día estamos trabajando en conjunto con la Cámara Chilena de Construcción y esperamos durante todo este año desarrollar esta plataforma automática, ¿no es cierto?, para todas las regiones, todas las comunas del país, y esperamos, por lo tanto, a final de este año ya que esta plataforma, que sea 100% gratuita, esté disponible para todos los chilenos. Y como te decía, no solamente a los tomadores de decisión y los más técnicos, sino que sea una plataforma que sea amigable, de manera tal que también nosotros como ciudadanos tengamos una visión crítica. Hoy día, a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, las decisiones de ciudad sobre qué es lo que se hace y cómo lo que se hace, los ciudadanos no somos parte. Totalmente. Eso es algo que como corporaciones ciudades queremos revertir. Y eso es un indicador. Los países desarrollados hacen mucho participar a las personas en el desarrollo de su propio territorio. Así que un súper aporte. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Es fascinante el tema de las ciudades porque efectivamente es un sistema tan complejo y tantas partes tienen que ponerse de acuerdo que si no hay una información que nos permita avanzar en esa línea, es tan posible que hagamos ciudades mal como las hacemos hoy día que corregirlo es demasiado urgente. Vamos a una pausa y volvemos con más. Sabemos que en esta era digital cada nuevo clic, cada like, cada comentario, cada vez que seguimos una nueva cuenta, construimos nuestro rastro digital, nuestro comportamiento en este mundo y afecta el comportamiento de nuestro algoritmo y la interacción que éste tiene con ese mundo digital, cómo nos desenvolvemos en el ciberespacio. Pero ¿qué pensarían ustedes si ya para colmo de los colmos, miles de millones de perfiles falsos están reaccionando a publicaciones y esto fuera dirigido a un fin específico? Lamentablemente no es algo que no sepamos, pero eso es lo que hacen hoy las granjas de clics. Camila Eguía nos cuenta de qué se trata en el siguiente informe. Cientos de teléfonos inteligentes conectados minuciosamente a servidores mediante la operación de un solo usuario. Poseen distintas redes sociales, páginas de comercio y de revistas tanto comerciales como de tendencias.
Estas imágenes corresponden a las denominadas granjas de clics en Vietnam y Hong Kong. El fotógrafo Jack Latham registró durante 4 años cómo funcionan estos espacios de trabajo, donde personas reciben dinero a cambio de reaccionar a publicaciones, dar like, comentar y compartir contenido. Que son personas que no tienen trabajo, que es una nueva manera de la economía digital de atraer la informalidad. Entonces ya no tenemos la persona que está vendiendo en la calle, sino una persona que tiene acceso a celulares, que tiene acceso a internet, pero que es desempleado. Se trata de miles de operaciones de manipulación en ambientes digitales y sus impactos son múltiples. Uno de ellos es su incidencia en la opinión pública. Esta granja al final lo que están haciendo es alterar la opinión pública sobre ese servicio o plataforma. Al final es la opinión de la gente con respecto a esa aplicación o servicio, es como la gente lo valora de alguna forma. Entonces las personas pueden creer que como tiene millones de visitas o de like esa publicación o lo que pueda decir ese video, que lo toman como realidad y no necesariamente puede ser así. Y ahí es donde la granja estarían manipulando de cierta forma la información en Internet. Un fenómeno que ya se ha registrado en elecciones políticas como en las presidenciales en Estados Unidos. Y otra investigación internacional determinó que en la India partidos políticos han contratado estos servicios para aumentar la popularidad en redes. Otra de las implicancias de las granjas de clics es a nivel de marketing, ya que afecta directamente a la publicidad en redes sociales o sitios web. En el área de marketing es un poco las viejas estrategias comerciales que habían en antiguos tiempos. Te generan comportamientos que no son reales, son pagados. O sea, la competencia puede ir y decirle a la granja de clics, ¿sabe qué? Hágale clic a la publicidad de mi competencia, cosa que no llegue al cliente real, sino que llegue a la granja a clics y se agota presupuesto. Por supuesto que hay un daño claro a las empresas que están pagando publicidad en estas plataformas a través de los canales de estos desarrolladores que compran a terceros por que les den clics, likes, corazones, todo eso. Es un trabajo por el que se reciben $4 por cada 1000 likes aproximadamente. Los expertos señalan que se trata de un trabajo precarizado al estar en el borde de lo legal y lo fraudulento. Es por esto que en un mundo globalizado se hace necesario generar leyes que vayan más allá de las fronteras territoriales. Estas personas ganan muy poco, trabajan muchas horas en el día, ¿sí? Y les paga un intermediario que sí le cobra mucho dinero al creador de contenido. La regulación en general estaba basada en territorialidad, en materialidad. Hay una frontera territorial que está claramente definida, pero en el mundo digital no hay fronteras, no hay materialidad. Esta tendencia se suma a la incorporación de chatbots que mediante inteligencia artificial también pueden generar clics o falsos likes en la web con el propósito de incidir en decisiones políticas, económicas o de gustos personales, alterando los algoritmos de usuarios a nivel global. Como la reciente ley marco de ciberseguridad impulsada por el gobierno, son relevantes para la correcta interacción de los datos en la web, frente a una operación que hasta ahora no tiene ningún tipo de relación dentro del mundo digital. ¿Sabían que existe una clase de canguro que no solo vive en los árboles, sino que también es capaz de balancearse en las ramas tipo mono? Este es un canguro arbóreo de Goodfellow, una singular especie de canguro que, como su nombre indica, vive principalmente en las selvas de Nueva Guinea con una larga y pesada cola que le ha permitido adaptarse a la vida sobre los árboles. Sin embargo, esta poderosa cola es una espada de doble filo porque le permite balancearse en las ramas, pero también le dificulta la movilidad terrestre, haciendo de esta especie de canguro una particularmente torpe sobre la tierra. Sin embargo, esto lo compensa a través de una enorme agilidad a la hora de escalar en los árboles con unas largas y afiladas garras. También se caracteriza por su particular y denso pelaje, cuyo patrón de colores pardo rojizo lo hace destacar del resto de su especie. Las crías de este marsupial tienen una increíble particularidad, otra más, digamos, que pueden trepar por su propia cuenta al marsupio de la madre sin asistencia alguna. Por desgracia, este se encuentra en peligro de extinción, como todas las cosas fantásticas de este planeta, debido a la cacería excesiva que acecha su hábitat.
Y cuando uno siente que le falta información, entonces le pide ayuda al universo y el universo trae a Alejandro Laluf a contarnos todo lo que nos ha faltado hablar aquí en Futuro 360. Bienvenido, Ale, como siempre. Muy bien, ¿cómo estás, Paloma? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Muchas cosas. De hecho, vamos a comenzar el bloque comentando respecto a uno de los gadgets que fue más comentado durante el 2023 y comienzos de este año, el Humane AI. Para que no lo sepan, el Humane AI es un gadget que se pega en la ropa y su fin, esto es una startup norteamericana, es que de alguna manera reemplace tu celular. ¿Cómo lo hace? A través de una serie de sensores, cámaras y micrófonos que lo que hacen es proyectar, como en la película Minority Report, información en la palma de tu mano. Wow. Y a través del movimiento de tus dedos viendo. y de tu mano puede ir cambiando y modificando distintos tipos de información. El aparato fue presentado con muchos bombos y platillos a fines del año pasado y a partir del mes de abril comenzó su distribución y sus primeras pruebas. Pues bien, los primeros resultados es que las primeras reseñas respecto al Humane AI han sido más bien negativas. Sí, se ve como una mala experiencia. Se ve como una mala experiencia y ha sido el consenso de toda la gente que lo ha ido probando. Principalmente porque la batería dura poco, porque se recalienta, porque se demora mucho en entregar información. La idea es que tú le digas cómo va a estar la temperatura hoy día e inmediatamente te responda y se demora, porque tiene que ir hasta la nube, buscar la respuesta, volver, etc. Hay una serie de problemas que está teniendo esta primera generación de Humane AI, pero creo yo personalmente que más allá de las malas reseñas iniciales que está teniendo, este tipo de gadgets que a la larga busca reemplazar la esclavitud del teléfono celular es un paso adelante. Yo me imagino que las próximas generaciones van a ser mejores, van a estar optimizadas, no se van a calentar tanto y van a entregar mejor información. Sobre todo para personas que no les gusta tanto depender de una pantalla, este tipo de gadgets creo yo que es el futuro. Así que vamos a estar muy atentos respecto a las Veremos si nos gusta generaciones. tener una cosita en la manito, arrugada, como que hay que... Lo encuentro incómodo. Es incómodo. Yo no habría y como te dicho digo, lo de que esté calentito, a mí siempre me gusta, sobre todo en invierno. Sí. Pero no, como Pero que la manito exactamente. es raro. Sí, Ya sí, veremos. uno está tan dependiente de la pantalla que cuesta Hay de todo cambiar en ese el reino paradigma. de Dios. Avancemos. Siguiendo con el tema de los dispositivos móviles y particularmente de los celulares, ¿te acuerdas que comentamos algunas semanas cómo Apple había destronado a Samsung, que es históricamente el mayor vendedor de dispositivos móviles alrededor del mundo? Pues bien, después de este primer trimestre, Samsung, según la consultora IDC, acaba de recobrar el trono de ser la marca que más teléfonos celulares envía alrededor del mundo. Apple, que es la competencia directa, ¿no es cierto?, en segundo lugar, tuvo una pequeña baja de un 10% en relación al año anterior. Así que por eso es que Samsung aprobó de estar ahora en el primer lugar, amén de que acaba de sacar también su nueva línea de teléfonos Galaxy, que vienen con una serie de... Que le compiten como en el estándar, ¿no? Exactamente. Como que se metieron un poco en su rancho. Exactamente, porque ahora el tema de la inteligencia artificial, una vez más, vuelve a ser el nuevo campo de batalla, no solamente para Samsung, sino que para todos los fabricantes. En tercer lugar, muy interesante, y de ahí para abajo, totalmente fabricantes chinos, pero en tercer lugar está Xiaomi. Ojo con esta marca que cada vez está creciendo más, incluyendo Latinoamérica. Otro detalle muy interesante respecto a este reporte es que la gente está gastando un poco más respecto a los precios promedio de los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque la duración, que en promedio era alrededor de 18 meses, ahora está superando los 2 años. Entonces la gente está gastando un poquitito más para que la renovación del teléfono sea un poquitito más lenta. Ese otro detalle que está haciendo... Yo soy del perfil 36 meses más bien. Que sería el ideal, ¿no? Porque sabes que es insostenible para el planeta esta cantidad de basura. Correcto. Y también, ¿en Por mucho serio que se necesitas recicle. tanto celular? Mi pregunta para ti hoy día, no cambies tu celular. Trata de mantenerlo considerando que los parches y las actualizaciones hacen que tu teléfono pueda durar mucho más de lo que tú te imaginas. De hecho, hasta que a mí no se me vence la actualización y si no lo pierdo, lo Correcto. pierdo antes, Por un de tema todas de seguridad maneras, ya, hasta el finalmente. final. Muy Vamos bien, al último. Muy bien hecho. Finalmente, también que tiene que ver con dispositivos móviles, tiene que ver con los chatbots. Los chatbots que hoy están ubicuos, ¿no es cierto?, en todo tipo de experiencia digital, hoy están teniendo un principal protagonismo porque las nuevas generaciones, y particularmente la generación Centennial, está dependiendo más que otras generaciones respecto a tener este amigo virtual que de alguna u otra manera te acompaña, ¿no es cierto?, ya que
en vez de tener que ponerle cara a cara a una persona humana. Quizás para una persona más joven es más conveniente conversarle a la máquina y que la máquina dé algún tipo de sugerencia respecto a su estado de ánimo o cómo combatir quizás un mal día o cómo entregarle quizás ejemplos de humor, etcétera, etcétera. Ya, pero estos son chatbots sociales en el fondo. Yo los uso de compañía más bien. Exactamente, más allá que sean de respuesta para cualquier tipo de consulta que tú quieras hacer, el chatbot que también tiene el don conversacional, las nuevas generaciones la están ocupando tanto para eso también como para responder sus propias consultas. Ahora, esto no es solamente parte de las nuevas generaciones. La tercera edad también lo está ocupando mucho, entendiendo que cada vez están más solos. El tener un compañero que los ayude a entregarles música, a entregarles cuentos, entregarles noticias, información, a partir de un aparato que se los acompaña las 24 horas del día, también es algo que está creciendo cada vez más. Y entendiendo que los procesadores actuales que están nutriendo los nuevos dispositivos móviles van a venir con modelos de inteligencia artificial generativa incluida, el tema de los chatbots va a ser cada vez más ubicuo y más personalizado, tal cual como la película Her, ¿te acuerdas? Sí, impactante. Para allá vamos. Imposible no acordarse de eso, y también qué triste y también qué montón de oportunidades abre esto y cómo las nuevas generaciones en el fondo le están entrenando esas inteligencias artificiales. Todo muy preocupante, todo muy discutible, pero así es como está la vida, así que vamos a tener que aprender a vivir con ella y también a plantear estos temas en el mundo civil, político, a ver si le ponemos la relevancia. Muchas gracias, Ale. Un placer, Ale, nos vemos. Nosotros pensando, queremos estar acompañados por un chatbot. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Si quiere le pregunta a su chatbot qué opina. Bueno, los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más diversos y biológicamente complejos del mundo. Un cuarto de toda la vida marina depende de esos arrecifes para poder tener refugio, alimento y poder crecer además. El cambio climático está sin duda afectando muchísimo estos ecosistemas. Es por esto que un grupo de investigadoras de Australia desarrolló un dron submarino para estudiar mucho más precisamente estos entornos. Veamos de qué se trata en la siguiente cápsula de Cambio frente al Cambio. Hydrus es un robot submarino y lo que hemos intentado hacer es tomar el tipo de idea de un dron que se vería en el espacio estilo cuadricóptero aéreo y llevarlo bajo el agua. Estamos trabajando en el mapeo de corales con el Instituto Australiano de Ciencias Marinas y lo que están tratando de hacer es mapear áreas de coral para detectar cambios dentro de los corales que luego pueden ser usadas para extrapolar y modelar todo el arrecife. La idea es obtener áreas muy finas de detalle de este coral, pero se necesita volver una y otra vez para rastrear el cambio. Uno de los beneficios de tener un sistema robótico es que siempre regresa a la misma ubicación y toma la misma foto desde la misma orientación, lo cual es muy difícil de lograr con un buzo humano. Entonces, si desea tener mucha solidez científica en los datos que recopila una y otra vez, una solución como Hydrus agrega eso. Bueno, llegan los breves de Futuro 360 donde tratamos de avanzar más sobre algunos temas pendientes de la ciencia, el futuro, el medio ambiente, y hoy queremos partir con el trabajo de un equipo de científicas y científicos chilenos del Programa Nacional de Ciencia Antártica que han logrado secuenciar el genoma completo de la variante de la influenza aviar que ha afectado a las aves en la Antártica durante los últimos meses. Puede que ustedes no sepan mucho, pero es muy grave porque los investigadores afiliados a entidades como el nunca bien ponderado INACH, Instituto Antártico Chileno, y las facultades científicas de la Universidad Católica y la Universidad de Chile llevaron a cabo una expedición durante 4 meses donde pudieron constatar en terreno cómo pingüinos, cormoranes y escúas polares estaban infectadas con este virus. Según comunicaron los protagonistas de este proyecto, sus resultados revelaron que las secuencias halladas tienen relación con las que se detectaron antes en las islas de Georgia del Sur el año pasado, probando así que hay una cadena de contagio local en Sudamérica y en la Antártica. También señalaron que al identificar las especies clave en su propagación es crucial para un futuro próximo y lograr de alguna manera contener esto, evaluar el impacto que tiene el germen sobre la fauna silvestre y ver de qué manera podemos enfrentar este mundo tan globalizado en que vivimos.
Y en un acto encabezado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, su ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Segará, declararon este jueves la ampliación de su existente santuario de mamíferos, el Banco de la Plata y la Navidad en la zona norte de su país. Esta extensión es relevante para todos nosotros. Lleva el nombre del santuario marino Orlando Jorge Mera, en honor al ministro previo que abogó por la protección de ecosistemas nacionales y fue asesinado en junio de 2022. Con esto, el país se convierte en el primer país del Caribe en cumplir con los objetivos del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal al superar el 30% de extensión brindada a sus ecosistemas terrestres y marinos. Este logro fue alcanzado además con la colaboración del gobierno colombiano, con quienes comparten soberanía en las penínsulas de La Guajira, territorio que acordaron proteger en un acuerdo firmado en 2022 y que alberga más de 400 especies. La protección oceánica global es central para la supervivencia de nuestra especie, estemos donde estemos. Así que un aplauso para República Dominicana. Por otro lado, en un análisis realizado por la Fundación Telefónica, Movistar en nuestro país reveló cuáles son los perfiles laborales más cotizados por las empresas a nivel nacional e inclusive regional. Esta herramienta interactiva, que definieron como un mapa de empleo, utilizó la data de páginas como Chile Trabajo, Laborum, Busco Jobs para dilucidar a través de inteligencia artificial un informe que pueda orientar, actualizar y capacitar a los postulantes en su búsqueda laboral. Los resultados mostraron que los perfiles digitales más demandados hoy día son, en primer lugar, los consultores de tecnologías de la información y comunicación, que son aquellos que ayudan a los clientes a desarrollar soluciones tecnológicas para sus objetivos de negocio, seguido por los profesionales técnicos TIC, los Digital Project Managers, administradores de sistemas y los analistas de datos. También mostraron que las habilidades digitales más solicitadas en los postulantes son Cloud Computing o computación de nube, JavaScript, Microsoft Office, entre otros. Así que todo a actualizar sus perfiles, capacitarse y buscar más en ese mundo que tantas oportunidades nos ofrece hoy. Bueno, y en Rancagua se ubica la primera y única fábrica chilena de buses eléctricos. Es una startup que busca reconvertir vehículos bencineros, algo que todos querríamos hacer con nuestro auto, ¿no? Su próximo paso, el hidrógeno verde. Veamos de qué se trata en la siguiente nota. Reborn Electric Motors es una compañía 100% chilena ubicada aquí en la ciudad de Rancagua y en donde se dedican a la fabricación y también reconversión de buses diésel o bencineros a buses eléctricos. Es la primera y única compañía en Chile que se dedica a esto. Ricardo, una empresa chilena de buses eléctricos. Cuéntame un poco cómo surgió esta idea, cómo nació esta necesidad de pelearle de alguna manera, ¿no es cierto?, a empresas gigantescas de China que en este minuto están de alguna manera copando el mercado. De hecho, tengo entendido, ¿no es cierto?, que Santiago es la ciudad fuera de China que más buses eléctricos chinos tiene. Así es. Bueno, nosotros partimos como empresa chilena en el año 2016. Yo con Felipe Ceballos, que son los cofundadores, en una esperanza de poder hacer tecnología chilena y competir con estas grandes empresas. Correcto. Y partimos en lo que es la línea de negocio de transformar buses de diésel a eléctrico. Ya. Y después, hoy en día, tenemos nuestra línea principal de negocios, que es fabricar buses eléctricos en Chile. Un core y un cimiento de el equipo de tecnología, que está compuesto por ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, diseñadores. Y hoy en día, con esta fábrica que tenemos ubicada en Rancagua, somos capaces de transformar buses a eléctrico, que son diésel, o fabricar buses 0 kilómetros para poder acelerar la migración hacia una movilidad más sostenible. Nosotros hoy día nos posicionamos en un nicho que es un poco distinto a los buses urbanos en los cuales trabajan mayoritariamente los chinos. Nosotros nos posicionamos en la industria heavy duty, en la industria pesada, industrial, y por eso es que partimos
en lo que son buses especialmente para minería. Lo que vemos acá es lo que nosotros llamamos un rack frontal. Acá tú ves dónde se enchufa el bus. Después aquí es donde... Este es literalmente el enchufe del bus. Sí, tú llegas acá con la pistola, con el cargador y se enchufa. Lo que vemos acá son las baterías. Esta es un paquete de baterías que pesa del orden de 200 kilos y da la autonomía para aproximadamente 50 kilómetros. Así, la operación de movilización y transporte de la mina del Teniente ya es 100% eléctrica. Pero la expansión de la marca va mucho más allá, incluso abrazando las posibilidades que trae el hidrógeno verde. Hasta aquí llega la entrega de hoy de Futuro 360. Como siempre, una pincelada veloz sobre la enorme cantidad de temas que están impactando nuestra vida hoy y que impactarán en nuestra vida en el futuro. Así que nos encontramos muy pronto en todas las plataformas digitales y también en un nuevo capítulo. Nos vemos.